Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes en un video más, donde vamos a tratar un tema bastante importante. Suele tocarse poco en los cursos y sin embargo es muy importante hablar de ello. ¿Cómo hacer para revisar por cortante losas que van a estar perimetralmente apoyadas? Ese va a ser el tema del día de hoy. Naturalmente, el diseño de losas termina siendo gobernado por flexión. Sin embargo, es muy importante hacer la revisión por cortante, sobre todo cuando ustedes tienen cargas puntuales aplicadas o tienen cargas lineales. Recuerden que en nuestra normativa existen procedimientos si tienen cargas lineales, por ejemplo, para transformarlas en cargas uniformemente distribuidas en el panel de losa. Lo mismo, hay un criterio ahí para tratar las cargas puntuales en la norma. Y el día de hoy vamos a platicar cómo hacerle para revisar por cortante las losas una vez que han sido diseñadas de alguna manera por flexión y por revisión en el caso de las deflexiones. Entonces vamos a platicar un poco de esto el día de hoy. Espero que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto me comenten acá abajo qué opinan, cómo hacen ustedes sus diseños y si revisan o no el efecto de corte en las mismas. Platíquenme un poco acerca de ello. Vamos a comenzar. Vamos a usar el ejemplo que habíamos usado hace algún tiempo para poder diseñar este panel de esquina. Lo diseñamos por ahí en un video por flexión. Calculamos el peralte, por ahí les mostré el procedimiento para calcular el peralte efectivo mínimo, un criterio que viene en la norma técnica complementaria de diseño de estructuras de concreto y que permite brincar de alguna manera la revisión o librar la revisión por deflexiones. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar por cortante este mismo panel de losa, recordando un poco aquel caso que resolvimos. Vamos a usar acero de refuerzo con un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado, un concreto típico con una resistencia a la compresión de proyecto de 250 kilos sobre centímetro cuadrado, y vamos a considerar que sobre este panel en particular de losa de esquina se va a aplicar una carga uniformemente distribuida de servicio de 420 kilogramos sobre metro cuadrado. El panel se colará monolíticamente con las vigas de apoyo. Y por acá tienen una imagen muy esquemática donde tienen uno de los lados que son 5 metros y el otro que son 7 metros de claro. Vamos a proceder con el primer paso, que es estimar el peralte que vamos a usar para este panel de losa. Esto es muy importante y lo van a entender ahorita que veamos la expresión que nos marca la norma. Para la revisión por cortante, requerimos primero estimar aproximadamente el peralte que tendrá el panel de losa. En este caso vamos a usar el criterio que precisamente nos marca nuestra normativa. Vamos a calcular, recuerden, el perímetro, recordando que el criterio es amplificación en un 25% de aquellos lados discontinuos y aquellos lados continuos se dejan tal cual. Aquí estamos amplificando dos de los lados, dado que es un panel de esquina, y llegamos a un perímetro de 27 metros. Una vez que tenemos el perímetro, recapitulando, lo dividimos entre 250 según el criterio de la norma y lo multiplicamos por un factor que vamos ahorita a estimar. De entrada son 2.700 centímetros entre 250 y lo que vamos a hacer acá es calcular este famoso factor, recordando que en nuestra normativa mexicana tenemos un factor de 0.032 por la raíz a la cuarta del producto de F subíndice S por W u omega, que es la carga uniformemente distribuida. Vamos a ver cómo hacer este análisis. Tenemos acá, lo primero es que la misma norma nos marca que F subíndice S es el 60% del esfuerzo de fluencia del acero que estén usando. En este caso vamos a tener un F subíndice S de 2.520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Recordando que la carga es de 420 kilos sobre metro cuadrado y esta es una carga de servicio. Cuando nosotros aplicamos estos parámetros y calculamos este factor,
nos damos cuenta que el factor es 1.02. Quiere decir que va a amplificar en 2% únicamente la división del perímetro entre 250. Por lo tanto, el peralte efectivo mínimo, de acuerdo al criterio de la norma, serán 11 centímetros aproximadamente. Esto es muy importante. Recuerden que este criterio que estamos viendo acá es un criterio que nos sugiere la norma para librar la revisión por deflexiones. Recuerden que otra opción es proponer un peralte más bajo y revisar las deflexiones actuantes en este panel de losa para garantizar que estén por debajo siempre de lo permisible. Si queremos librar esta revisión, entonces estimamos con este criterio el peralte efectivo mínimo, que en este caso nos da 11 centímetros. Muy bien, una vez que obtenemos el peralte efectivo mínimo, vamos a proceder a calcular el cortante actuante. ¿Cómo vamos a calcular el cortante actuante en una losa perimetralmente apoyada? La norma, ahorita voy a dar el apartado específico, creo que es el 5.7.2, ahorita les confirmo, establece que se va a suponer que la sección crítica se encuentra a un peralte efectivo del paño del apoyo y la fuerza cortante que actúa en un ancho unitario se va a calcular con la siguiente expresión. Es el criterio 7.5.2, acá lo confirmo, y nos dice que vamos a calcular la fuerza cortante en esa franja de ancho unitario con esta expresión. ¿Qué nos dice esta expresión? Bueno, acá tenemos justamente, recordando que A subíndice 1 y A subíndice 2 es el claro corto o lado corto y el lado largo. Vemos que estamos obteniendo justamente esta distancia, que no es otra cosa más que la distancia a un peralte efectivo del apoyo, que es justo la sección crítica. Se está ajustando, bueno, esa sección se multiplica por la carga uniformemente distribuida de servicio en el panel, y este término, este segundo término que está en el producto, es un ligero ajuste que se realiza desde el punto de vista normativo. Esta expresión, si se dan cuenta, involucra el lado corto, el lado largo, la carga uniformemente distribuida sobre el panel y el peralte efectivo. De ahí la importancia de que en el paso previo, pues preestimemos este peralte efectivo mínimo para hacer esta revisión. Naturalmente, si ya se cuenta con el diseño por flexión, pues ya tendrán un peralte efectivo calculado, lo introducen aquí y esta expresión nos lleva justamente a poder estimar la fuerza cortante que va a estar operando justamente en una franja de ancho unitario. Acá estamos haciendo la sustitución justamente de las variables. Tenemos un peralte efectivo de 11 centímetros, un lado corto de 5 metros, un lado largo de 7 metros, que es A2, y la carga uniformemente distribuida la introducimos en kilogramos sobre metro cuadrado. Muy bien, hacemos las operaciones correspondientes y vemos que el cortante nos resulta de 595 kilogramos. Sin embargo, es un poquito más de media tonelada. La misma norma en este apartado, para poder estimar el cortante actuante, establece que cuando tenemos bordes continuos y bordes discontinuos en un panel, en este caso es un panel de esquina, y si se cumple esto, nos piden que incrementemos esta fuerza cortante en un 15%. Esto quiere decir que debemos incrementar un 15% más esta carga cortante actuante que hemos estimado. Por lo tanto, estaremos usando como carga o fuerza cortante 684 kilogramos aproximadamente con este incremento. Repito, cuando tengan bordes continuos y discontinuos en el panel que estén analizando o revisando en este caso, la carga calculada con esta expresión debe de ser incrementada en un 15%. Si es, por supuesto, un panel interior o un panel totalmente discontinuo en todo el perímetro, pues podrán trabajar con los 595 kilogramos. Muy bien, una vez que hemos estimado la fuerza cortante actuante, el tercer y último paso, pues es, en contraparte de lo anterior, calcular la resistencia al corte que tendrá nuestra losa. Y para ello, en este mismo capítulo 7.5.2, se nos brinda la siguiente expresión, que es muy sencilla. El cortante resistente en esa franja unitaria será 0.5 veces el factor de resistencia al corte, naturalmente, por la base, por el peralte efectivo, por la raíz de la resistencia del concreto a la compresión. Si nosotros
implementamos las variables que tenemos en nuestro caso, nos damos cuenta que el factor de resistencia por cortante pues será de 0.75. La base, fíjense que la estamos colocando de 100 centímetros porque es, repito, una franja de ancho unitario. Traemos el peralte efectivo, que son los 11 centímetros, y la raíz de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es la resistencia a la compresión del concreto. Si nosotros calculamos esta resistencia al corte, vemos que alcanzamos una resistencia bastante alta, 6.5 toneladas aproximadamente, que si nosotros la comparamos con el cortante actuante en esa misma franja de ancho unitario, pues validamos nuestra revisión. La resistencia al cortante es mucho mayor que la resistencia actuante en esa franja de ancho unitario. De aquí que hagamos normalmente la afirmación de que en el caso del diseño de losas típicamente gobierna los efectos de flexión. Si recuerdan en el video donde diseñamos este mismo panel de losa, pues se tomaban las decisiones tanto del peralte como de la cantidad de acero que llevaba el panel de losa en función de la flexión. No obstante, como lo dije al principio, es muy importante no olvidar hacer esta revisión por cortante en las losas que ustedes diseñan. Naturalmente, acá vemos que la resistencia es mucho más alta que el cortante que va a actuar y en algunos casos suele ser relevante el efecto de corte cuando tienen concentraciones de carga lineal o de carga puntual en alguna zona, repitiendo lo que comentaba al principio, que existe un procedimiento que también hemos tocado acá en el canal, y por ahí hay un video donde platicamos de esa transformación de carga lineal a carga uniformemente distribuida. Es muy importante hacer la transformación como sobrecarga uniforme y poder contemplarla acá. Y en el caso de la carga puntual también hay un procedimiento para poder contemplar el efecto de corte por una carga puntual. Muy bien, espero haya sido de su interés y sobre todo les sea de utilidad conocer este criterio. Coméntenme por acá si hacen ustedes esta revisión cuando diseñan sus losas. Naturalmente son losas perimetralmente apoyadas. Por ahí me han estado pidiendo el video de cómo diseñar una losa encasetonada o aligerada. Ya estoy trabajando en ese video. Es un video un poquito largo, a ver si lo hago en varias partes para compartirles acá ese procedimiento. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco muchísimo, como siempre, su atención. Les deseo una excelente semana. Espero que estén disfrutando este día de puente acá en México y de descanso en el marco de la celebración del 5 de febrero y de la promulgación, por supuesto, de nuestra Constitución mexicana. Un fuerte abrazo, espero que estén disfrutando de este lunes y, por supuesto, mis mejores deseos para ustedes en este arranque de semana. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.